Eh, recordemos lo que vimos ayer. Vimos eh, rápidamente lo que fue una definición de el modelo ATR, ¿sí? Eh, pues vimos todo el tema de que, pues, que corresponde a una variante del modelo de bloques que se asemeja al ciclo anual, pero en miniatura, diferenciando en su estructura de contenido y función del momento de la temporada y la cualificación del deportista. La especificidad del deporte también tenía mucho que ver en cuanto a este modelo de planificación. Vimos también que había pues, dos eh, ideas generales que soportan el modelo, que son las cargas concentradas y el efecto residual. ¿Okay? Vimos que dentro de las características estaba todo el tema de la secuenciación de los mesociclos basado en la superposición de efectos de entrenamiento residual. ¿Sí? Hablamos o conversamos que la base para este modelo era el tema de la capacidad aeróbica y la fuerza máxima. ¿Okay? Yo sé que están conectados, profe, ¿qué? De capoeira y el profe de qué disciplina deportiva, mi profe me recuerda, por favor. ¿De fútbol o qué disciplina? Natación. Profe José. Sí, señor, natación, sí, señor. Natación. Okay. Entonces, fíjense que como estamos hablando de deportes individuales, ahí es donde empieza como a que cada uno de nosotros como entrenadores le busquemos la forma al modelo. Vimos el tema de las cualidades y el tiempo que tenían para o tienen para perderse, ¿sí? Entonces sabíamos o hablamos de que la productividad metabólica anaeróbica se perdía en días a semanas, que la metabólica aeróbica en semanas a meses, sistema cardiovascular y respiratorio que ya hace parte más del sistema fisiológico como tal, desde el tema del desarrollo, trabajo de los pulmones, del corazón, todo eso se pierde en meses a años, que el sistema muscular, una vez trabajado, se puede perder también en meses y años, el sistema neuromuscular se pierde en años. Por eso que la base como tal que tenemos dentro de este modelo es la capacidad aeróbica, ¿sí? Y la fuerza máxima, porque de ahí para allá esos van a soportar todo el resto de actividades o cualidades que vamos a trabajar, que son de manera intensa en este tipo de modelo de planificación. Vimos sobre un ejemplo, vemos que todo esto se enfatiza en lo que es el rendimiento como tal, como todos los modelos, pues buscan siempre la forma deportiva. Vemos que los contenidos de entrenamiento concentrados al máximo en menos tiempo posible. Afortunadamente o desafortunadamente algunos entrenadores no tienen tiempo para trabajar de una manera pues ideal, por decirlo así, donde pueda generar una serie de condiciones desde lo físico, técnico y táctico a los deportistas por la premura de las competencias. Es por eso que en algunos modelos, o en algunos momentos, el modelo tradicional no es recomendable, o sea, no entra, ¿sí? Es por eso que toca venir y revisar aquellos modelos de planificación contemporánea, como el ATR, como el PDC, o como el de bloques, o como el de fortalezas, de campanas, que se puedan adaptar a a nuestras competencias. Profesor Manuel, qué pena Señor. interrumpir. Yo quería preguntarle, hay una compañera que está tratando de ingresar a la sala, no sé si le sale ahí Paola Gerardino. No me sale, no sé qué pasará. Okay. Será que está con el link? No, Con el es link. que Ah, no, ya veo.
Paola, sí, claro, ya acaba de ingresar Paola. Sí, qué pena, porque estaba viendo la diapositiva y no miraba la pantalla aquí. Sí, por eso le pregunté. Listo. Muchas gracias. Entonces, partiendo desde el análisis de cada mesociclo, ¿sí? Por ejemplo, el de acumulación, vimos que era donde teníamos esa forma, donde se forma la base, ¿sí? Donde el volumen es alto y la intensidad es moderada, a diferencia de el tradicional, que pues todo era un nivel bajo, volúmenes altos, pero intensidad baja. Entonces aquí ya la cuestión cambia porque por casualmente lo que habíamos conversado anteriormente, que este modelo son para deportistas de rendimiento, no de formación. En el de transformación, aquí yo quiero como aclarar algo. Aquí cuando hablamos de fuerza en acumulación, esa fuerza, cuando pasemos al mesociclo de transformación, la tenemos que transformar en una resistencia a la fuerza, ¿sí? Para después, cuando lleguemos a la realización, lo desarrollemos a través de la velocidad, ¿sí? En ejercicios específicos a la modalidad deportiva, lo que conversamos también ayer. Esa resistencia aeróbica, dependiendo de la disciplina deportiva, en transformación tiene que ser resistencia aeróbica o anaeróbica, ¿sí? Para definir como tal los ejercicios que se vayan a trabajar allí, para después hacer una preparación integrada dentro de los aspectos técnicos y tácticos que tiene que ver con la formación técnica básica desde la acumulación, la tolerancia a la fatiga de la técnica, porque aquí ya ellos desarrollan todo el tema de la técnica, pero en situación de fatiga, y en la realización ellos ya lo dominan desde lo técnico y desde lo táctico. Fíjense que eso va encaminado, ¿sí? Paso a paso para poder llegar a nuestro objetivo. Entonces, decíamos que de transformación se desarrolla según las características de la disciplina deportiva y se determina según el deporte, si es aeróbico, anaeróbico o mixto. Aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, baloncesto, fuerza rápida, explosiva, fútbol, resistencia mixta. La técnica se realiza con elementos de alta intensidad. Aquí, en el de realización, se desarrolla todo en base a la competencia fundamental en cuanto a tiempos, en cuanto a la especificidad de la disciplina como tal, desde los aspectos técnicos, físicos y tácticos, desarrollando acciones de velocidad específica del deporte, interacción en las acciones específicas de la disciplina, trabajo fundamentado en lo técnico táctico. Y aquí vimos estos ejemplos de planificación según el modelo, donde trabajaba un promedio de 1, 2, 3, 4, 5 macrociclos, ¿sí? Donde teníamos 1, 2, 3, 4, 5 competencias preparatorias y una competencia fundamental. En el ejemplo B, trabajamos 4 mesociclos, pero lo desarrollamos en 9 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A partir del mes 9. ¿Okay? 12 meses a partir del mes 9. Fíjense que no es una camisa de fuerza que tengamos que empezar desde enero, ¿sí? Desde inicio del año, sino que desde que usted asume pues todo su, pues el grupo y empieza a trabajar. Pero ahora para el tema de los formatos vamos a tratar de manejarlo desde enero. Vimos también lo que correspondía a cada modelo de planificación, a cada mesociclo de acumulación, fuerza máxima, resistencia aeróbica, velocidad máxima, habilidades técnicas básicas, habilidades tácticas básicas. Luego se desarrollaba desde la transformación, la resistencia. Vamos a ver quién está. Vamos a ver aquí quién está. Desde la formación, revisábamos que mirábamos todo lo que era fuerza de resistencia, fuerza explosiva. O sea, la idea es tratar de buscar esos tipos de ejercicios que en estas capacidades condicionales se puedan elaborar. Resistencia mixta aeróbica anaeróbica, resistencia anaeróbica láctica, resistencia a velocidad máxima y técnica en fatiga y táctica en fatiga.
Desde la transformación ya empezamos a meterle tareitas técnico-tácticas a nuestros deportistas para que lo asuman en esa situación de fatiga. Y en el mesociclo de realización, pues fundamentalmente lo que es la competencia, fuerza competitiva, resistencia competitiva, velocidad competitiva, la técnica competitiva y la táctica competitiva, que cada uno de ustedes, conociendo su disciplina deportiva, saben de qué se trata. Ok, avancemos pues. En acumulación vemos que el volumen es de alta intensidad, el volumen alto e intensidad moderada. Los ejercicios de fuerza máxima, aeróbico y refinamiento técnico son los que más se deben trabajar. Cuando hablamos de refinamiento técnico, no estamos hablando de la enseñanza, del aspecto técnico como tal, aunque en todo momento estamos enseñando, pero se supone que aquellos ya tienen una base de todos esos aspectos técnicos que tiene la disciplina deportiva. El objetivo es elevar el nivel técnico y motor básico de la preparación específica. En transformación, el volumen medio de intensidad alta, ejercicios de fuerza específica dentro de la estructura técnica, la resistencia aeróbica y anaeróbica. Entonces, cuando estemos en el formato, cuando estemos desarrollando un mesociclo de transformación, hay que tener en cuenta estos punticos, ¿sí? Objetivo, transferir las capacidades motoras en formas específicas según las demandas técnicas, con tolerancia a la fatiga y la estabilización técnica. ¿Okay? Realización volumen bajo, intensidad media alta, ejercicios de velocidad y tácticas competitivas y ejercicios anaeróbicos, alácticos. El entrenamiento debe hacerse con una buena recuperación. Aquí hay que hacer la recuperación prácticamente que completa, ¿sí? Prácticamente que completa, para luego poder pasar a desarrollar otro tipo de actividad. Y se debe desarrollar desde el objetivo como tal el modelamiento competitivo, es decir, si voy a competir 5 días en este meso, yo debo modelar esa competencia, ¿sí? Desde varios aspectos, desde lo psicológico, desde lo físico, desde lo emocional, desde lo táctico, todo eso yo tengo que modelar en ese mes antes de llegar a esa competencia. Vimos también los tipos de microciclos que se acercan mucho a lo que es los microciclos que se manejan desde la planificación tradicional. Microciclo de ajuste, que es similar al microciclo introductorio de la priorización tradicional. Sirve para preparar al cuerpo para posteriores fases en las que serán mayores exigencias. Microciclo de carga, también es similar al de carga, microciclo de carga en priorización tradicional. Tenemos también lo que es el microciclo de impacto, o muchos le llaman de choque, en el tradicional. Microciclo de activación, similar al de microciclo de puesta a punto o priorización tradicional. En el tradicional le llamamos no de activación, sino como de aproximación. Microciclo de competición, el objetivo de organizar los entrenamientos antes, durante y después de la competencia, asimilándolo. Y el microciclo de recuperación se caracteriza por las cargas bajas que permiten la recuperación psicofisiológica del deportista, que estas las manejamos más que todo después de un microciclo de impacto o después de un microciclo de activación, inclusive después de un microciclo de competición. ¿Okay? Y el tema de la concentración, decíamos que para lograr la concentración de una capacidad durante una sesión de trabajo es necesario que al menos el 40% de la sesión esté dedicada a esta capacidad o objetivo. ¿Sí? Entonces es importante que no perdamos el rumbo cuando estemos planificando, creando nuestra sesión de clase. Hay que siempre estar de la mano y hacer todos los cálculos matemáticos de que si por lo menos llevamos el 40% del objetivo dentro de la sesión. Hablamos de los ejemplos. Aquí, por ejemplo, en esta alternativa que nos presentan, vemos un macrociclo donde se trabaja una acumulación, se trabaja una transformación, realización, se trabaja transformación 2 y realización. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Alguien que me diga por qué
tenemos en 1, 2, 3, 4, 5 mesociclos, 2 de transformación y 2 de realización. Muchachos, mis profes. A mis profes, cuéntenme, ¿por qué creen que se trabaja? ¿Por qué creen que este ejemplo aparece ahí con una acumulación, 2 transformación y 2 realización? Profe, ¿están allí? Se me fueron. Hola, profes. Acá estamos, profe. Cuéntenme, profe, ¿por qué creen que tiene 2 transformación y 2 realización? ¿Eso es viable? ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Será de pronto que tiene una competencia cerca y objetó la parte de acumulación? O por lo que hablaba usted también del efecto residual y entonces no hizo la parte de acumulación, ¿no, profe? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Somos los otros profes? Es correcto, si vemos, de hecho, en el microciclo 8 hay competición, como dijo el compañero, y el 9 lo coloca con un ajuste, no le da como una recuperación, que sería pues lo ideal con base a lo que usted comentó anteriormente, profe. Ok. Paola, cuéntenos. O el profe Salsabres, cuéntenos, ¿qué cree usted o qué opina usted? Pues casualmente, es como lo mencionaban los compañeros anteriormente, porque en la semana 8 hay una competición y resulta que esa competición, si usted no logra el objetivo, hasta ahí llega su planificación, ¿sí? Entonces, esta es una competición, entonces ahí hay que hacer otra realización, porque, por ejemplo, aquí es clasificatorio esto es un zonal y es clasificatorio al nacional. O sea que si usted no pasa, pues hasta ahí llega. Pero si clasifica, continúa, porque le quedan ¿cuántas semanas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas para llegar a la competencia fundamental, ¿sí? A la siguiente competencia fundamental, porque esta también viene siendo la competencia fundamental. Que allí hay que hacer un mesociclo de realización. Que por qué no voy de una al mesociclo de acumulación, si estoy finalizando una realización, no. Yo vuelvo y transformo lo que adquirí en los meses atrás, transformo en un segundo momento, ¿sí? Y luego continúo con realización, ¿ok? Aquí vale la, la recomendación o lo que dijo el profe Reinaldo, que ¿qué? Un microciclo de recuperación o de restablecimiento después de la competencia. Tal vez porque aquí el entrenador decidió no ponerla debido a que puede ser, es algo que uno lo puede manejar, debido a que pudo haber clasificado muy fácil, ¿sí? Sin mucha complicación, y lo que tuvo que hacer fue algunos ajustes en esa semana para continuar con su proceso hasta llegar a su competencia fundamental, ¿sí? Al nacional, por decirlo así.
Hablando, y ahí estaríamos hablando también tanto de deportes individuales como de conjunto, tratando de hablar no de fútbol profesional, que no se maneja así, ¿sí? Pero sí de pronto de selecciones de departamentales o juegos nacionales, todo eso. ¿Listo, muchachos? Y vemos, por ejemplo, que en la semana 1 hay un microciclo de ajuste, hay una semana 2 y semana 3 y semana 4, bueno, semana 2 y 3 que hacen parte del mesociclo de acumulación. Aquí en esta alternativa se toma 3 semanas para acumulación, se toma 1, 2, 3 semanas también para transformación y 2 semanas para realización. O sea que estamos hablando de 2 meses, 8 semanas, 2 meses de trabajo, ¿sí? Donde las 2 últimas semanas son de realización. Tenemos entonces, desde acumulación tenemos 1 de ajuste y 2 de carga. En el de transformación tenemos 1 de carga, un microciclo de impacto o choque que lo llaman tradicionalmente, y fíjense que aquí sí viene la recuperación. Obviamente, el microciclo de impacto, como el nombre lo dice, va a impactar desde las condiciones físicas, técnicas y tácticas a nuestros deportistas, por ende hay que darle una recuperación. En esa semana, pues obviamente teniendo ya 2 semanas el- la competencia fundamental, pues obviamente no puede ser una recuperación activa, o sea, total, perdón, sino que más bien tiene que ser una recuperación activa para poder continuar con el mesociclo de realización. Aquí en la activación puede ser, aquí yo puedo simular la competencia. Aquí en esta semana puede ser que en un día de la semana o 2 días de la semana, si mi competencia aquí en en la semana competitiva, en mi competencia fundamental para clasificarme son 2 días de competencia, yo acá en esta semana hago 2 días de competencia simulando cómo va a ser el tema pues de la competencia fundamental, ¿sí? Obviamente tendré algunos niveles más bajos para en términos de evitar lesiones y que el deportista llegue eh, sobrecargado, por decirlo así, a la competencia. Pero pues entonces aquí de la semana, del microciclo 7, depende también de cuántas sesiones de entrenamiento usted va a desarrollar. Eso de allí. Luego decíamos que transformamos, hacemos el ajuste correspondiente. Si para mí en el microciclo 8 o en la semana número 8 mi deportista se estalló, fue complicado, pero logramos clasificar, yo no hago ningún ajuste aquí. Yo lo que hago es recuperación, ¿sí? Recuperación. Entonces yo hago la recuperación de mi deportista y luego sí paso a hacer los ajustes, la carga, luego el impacto. O sea, fíjense que todo eso depende de lo que uno le pueda dar como interpretación y cómo termine uno la competencia. ¿Ok? Luego ahí manejo ya en la transformación 2. En la transformación ya tengo la posibilidad de haber analizado lo que pasó en la competencia previa y hacer los ajustes y poder trabajar y poder aumentar si es de aumentar o bajarle si es de bajarle a el tema de las cargas en mi deportista. Luego, dentro de nuestro ciclo de reactivación, se toma como una semana de recuperación, luego la activación y la competencia. Esto es una alternativa, ¿no? Que presenta este tipo o este modelo de planificación. ¿Escucho algún comentario aquí? Ninguno, bueno. Veamos el siguiente ejemplo. A ver, acá. Aquí tenemos igual 15 semanas, 15 microciclos, pero ¿cuál es la gran diferencia aquí? ¿Quién me dice? Que no hay sino una sola competencia principal.
Efectivamente, solo hay una competencia, ¿sí? Eh, el profe Steven Lemán, ¿está aquí conectado? Profe Steven, no, digo que no. Mis profes, ahí en ese ejemplo ven que solo tenemos una competencia y por eso podemos jugar con pues, nuestro mesociclo. Entonces, hacemos una acumulación, hacemos dos acumulación, eh, transformación uno, transformación 2 y realización. ¿Ok? Eh, eso no quiere decir que no tengamos competencias antes de la competencia fundamental. ¿Sí? Las competencias fundamentales siempre van a estar dentro de la realización o se va a enmarcar y se trabajará dentro del mesociclo de realización. Tendremos algunas otras competencias preparatorias que pues si perdemos o ganamos no nos van a afectar en nuestro proceso en el sentido de que no nos van a frenar para continuar en búsqueda del objetivo. ¿Ok? Entonces, la duración de los ATR puede estar compuesto por 5 a 30 microciclos, ¿sí? Cuando hablamos de microciclo hablamos de las semanas. En un macrociclo integrado pueden haber de 2 a 10 ATR. Un ATR de 5 microciclos tendrá dos acumulaciones, dos transformaciones y una realización, que es el ejemplo que vimos anteriormente. ¿Qué se va a acumular? ¿Sí? Pues previo a eso se hace un diagnóstico, se determinan las carencias y residuales que tengamos, se determinan objetivos y se desarrolla un plan flexible orientando el constante control. Recuerden que a pesar de que tenemos poco tiempo, se debe controlar en todo momento, se debe estar controlando cómo planear objetivos diversos máximos, volúmenes máximos y submáximos. Hay que tener en cuenta todo eso de las intensidades máximas y submáximas. Se puede reiterar acumulación, transformación y realización. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para poder empezar a planificar nuestro macrociclo. Desde lo residual, el mayor efecto, pues tenemos la fuerza máxima de aeróbico. De efecto medio tenemos que es la fuerza de resistencia glucolítica anaeróbica. El efecto leve es lo anaeróbico y el láctico y reacción técnica. Por ende, siempre decimos que empezamos planificando desde la acumulación con mayor efecto, desde transformación, efecto medio y realización, efecto leve, desde el tema residual. Y vemos aquí, en otro ejemplo, podemos ver algunos tipos de entrenamiento principal objetivo. Partimos desde los mesociclos de acumulación. Aquí nos dice que el tipo de entrenamiento principal es la resistencia aeróbica, que los objetivos adicionales a desarrollarse desde esta acumulación 1 son fuerza máxima, desarrollo general, ¿sí? Pasando después a una acumulación 2, donde se desarrolla la fuerza máxima, una resistencia aeróbica y desarrollo general. Luego trabajaríamos desde el mesociclo de transformación 1, la fuerza de resistencia aeróbica anaeróbica, el perfeccionamiento de la técnica. Y en una transformación 2, la resistencia aeróbica anaeróbica, fuerza resistencia anaeróbica, perfeccionamiento de la técnica, pero recuerden que esto siempre va desde un efecto de fatiga en nuestros deportistas. Y el de realización se desarrolla todo lo que es el molamiento de la competición, desarrollando más que todo capacidades de velocidad, resistencia anaeróbica, desde lo técnico y lo táctico, manejando como objetivos adicionales.
Aquí vemos una relación de las direcciones del entrenamiento en cuanto a direcciones funcionales y direcciones físico-motrices. Es decir, para que tengamos como esa claridad que desde lo aeróbico al láctico, las direcciones físico-motrices son lo que es la rapidez, lo que es la fuerza máxima, fuerza explosiva, contracción pliométrica y técnica efectiva, desde el trabajo anaeróbico al láctico. Anaeróbico láctico, resistencia a la velocidad, resistencia a la fuerza, técnico-táctico, competiciones, técnica de perfeccionamiento. Desde lo anaeróbico, aeróbico, resistencia a la velocidad, resistencia mixta, técnica táctica, técnica efectiva. Y desde lo aeróbico, la resistencia aeróbica general, ¿sí? Y la técnica de enseñanza. Pero siempre, ya ustedes saben que esto va desde un nivel más avanzado que lo tradicional. ¿Ok? Partiendo de esto, vemos que nos vamos por colores. Color amarillo lo tenemos que desarrollar o trabajar desde el mesociclo de realización. Los dos morados que aparecen aquí, anaeróbico láctico y anaeróbico aeróbico, lo desarrollamos desde el mesociclo de transformación. Y el cuarto punto, que es el color como, ¿qué color será ese? Como, bueno, el cuarto punto aeróbico, donde se trabajará desde el mesociclo de acumulación. Profe, pero ¿será que no se corrió la diapositiva? Porque ponemos un ¿No se ejemplo ve? aquí. No, señor. No, No, de lo que acabo de hablar no tenemos la. No. Ese, ahí ya la marcó, pero no ha salido todavía. Ahora sí salió, pues. La que Mira, no pues, estaba. tan raro esto. Entonces les decía, ya ustedes pueden ver allí los ejercicios que se deben de trabajar desde los mesociclos. El amarillo les decía, desde el mesociclo de realización, ¿sí? Desde los dos morados, por decirlo así, desde el mesociclo de transformación. Y el último, que es aeróbico, que es la base, desde el mesociclo de acumulación. Entonces usted ya empieza a jugar con este tipo de actividades, desarrollándolas en lo específico de su disciplina deportiva. ¿Ok? Claro que esto cambia en cuanto a deportes, por ejemplo, eh, de larga duración, ¿sí? Entonces esto ya lo tendría que modificar para los fondistas, para los de natación en carrera. ¿O qué cree usted, profe, de natación? Escucho su opinión en cuanto a eso. ¿No cree usted, profe José Antonio, que para los de carrera esa pirámide como que se invertiría? Sí, señor. Sí, porque como hablábamos ayer, la prueba en la que esté especializado el deportista, el atleta, ¿no? Si es prueba si es velocista o si es medio fondo o fondo, o ahorita también, o mixta, ¿no? Que el 200 o el 400 tienen ya componentes de aeróbico y anaeróbico, ¿no? Ya Así es. se creía que el 400 libre era solo más aeróbico y no, es más mixto. Es mixto. Pues, sí, compone como en la prueba de yo creo que lo que en el atletismo sería que el 400 igualmente, 400 metros plana. Sí, señor. Ajá. Entonces, fíjense que todo esos análisis lo debemos hacer nosotros como entrenadores. No porque el modelo como tal me dice que es así y yo soy entrenador de fondo de atletismo, lo hago así, pues no me va a dar los frutos que quiero porque la especificidad de mi deportista o de mi disciplina deportiva como tal, o mi modalidad deportiva como tal, no aplica. O sea, tendría yo que hacer todo el proceso de inversión de todos los modelos. Bueno, avancemos entonces en lo otro para llegar a los formatos. Pasemos entonces a los formatos de una vez. Preguntas hasta aquí de esta teoría, muchachos, mis profes.
Yo les envié al grupo una serie de formatos. ¿Los vieron mis profes esta tarde como a las 6? Sí, van dos formatos, profe, sí, señor. Ok. Entonces, ¿quién ha trabajado en esos formatos alguna vez? Sí, yo tengo una idea. Profe Paola, profe Salsabres. ¿Salsabres quién es, profe? ¿Quién? El profe que aparece como Salsabres, ¿quién es? Perdón. ¿Me recuerda su nombre, mi profe? Bueno, pues yo los voy a dejar con un video que se desarrolló en cursos anteriores con el profe Rodrigo, donde nos explica cómo llenar el, el formato. Yo personalmente eh, me hice la tarea eh, de poder ir identificando punto por punto qué se llena primero, ¿sí? De ese macrociclo, qué es lo que se debe llenar primero. Y lo vamos a ir mirando a medida que va pasando, pues, vamos avanzando en el macrociclo. Si tienen dudas, inquietudes, preguntas allí en cuanto a la elaboración de ese macrociclo, que es muy parecido al tradicional, pues paramos el video y vamos resolviendo alguna duda. ¿Ok, mis profes? Listo, profe. La pantalla, se los agradezco. Sí, señor, sí se ve. Por Sí el se chat ve. puede ser porque parece que yo no los puedo escuchar muy bien. Bueno, Sí, gracias, gracias vale. Martín. Bien, entonces miren, ese es el formato que ustedes deben de tener. Hay algunos, pues el profe Martín envió dos formatos. Uno era con la intención de que de pronto los que no pueden trabajar desde el Excel trabajen a mano. Es ese que tiene como los colores y tiene ya las casillas eh, separadas. ¿Listo? ¿Cuál es la idea de este formato que está aquí? La idea es que a partir de este formato, pues entonces nosotros podamos construir el, el macrociclo como desde cero, ¿listo? O sea, podamos ver de dónde salen cada uno de los elementos y cómo los vamos creando a partir del Excel también y pues ir viendo cómo podemos aprovechar Excel y cómo lo vamos manejando. Bien, entonces, como habíamos hablado, pues lo primero, digamos, que nos va a condicionar la planificación pueden ser, o van a ser, mejor dicho, las competencias. ¿Qué tipo de ¿Sí están escuchando, profe? Sí, señor. Ok. competencias vamos a tener? ¿Cuáles van a ser las fundamentales y cuáles van a ser las competencias preparatorias? Recuerden que también ayer entonces algunos compañeros habían hecho el ejercicio de buscar sus diferentes calendarios en sus deportes, los calendarios competitivos, y a partir de ello, pues entonces se habían establecido como una serie de torneos o una serie de competencias importantes a las cuales se puede acudir. Nosotros podemos planificar lo que queramos de la temporada hasta el momento, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos entrenadores que planifican el año completo de una vez en un gran plan o en un gran macrociclo integrado. Y hay otros entrenadores que deciden, por ejemplo, ir paso a paso. Algunos lo hacen trimestral, cuatrimestral, semestral y van, digamos, como desarrollando sus macros de acuerdo a algunos objetivos que se van planteando ahí, dependiendo también, eso depende mucho del sistema de competencias que tienen, ¿ya? Entonces, de acuerdo, digamos, a las competencias, si tienen muchas competencias, dicen, bueno, yo planifico la primer parte de mi temporada primero, que van a ser, digamos, como los torneos locales, luego los torneos internacionales o
o de la forma como se maneje o como lo manejen en las distintas modalidades deportivas. Nosotros habíamos tenido, por ejemplo, un compañero nos hablaba sobre competencias que tenía en el Tejo, por ejemplo, y que él había ya determinado que ahí tenía 6 competencias fundamentales. Esas competencias, si lo vamos a hacer de esa forma, podríamos hacer entonces, por ejemplo, 6 ATR dentro de toda la temporada del año, que es algo muy normal que se hace en lo que es un calendario de ATR. ¿Qué vamos a hacer para este ejercicio? Vamos a tomar como la primera mitad del año para hacer un ejercicio práctico bastante rápido y bastante fácil de entender. Vamos a hacer como si fuera la primera mitad del año, o sea, de enero a julio, de enero a junio, julio, y vamos a planificar entonces ahí unos torneos, digamos, o de acuerdo a unos torneos que nosotros nos podamos inventar y vamos a ir como ubicando cada uno de los elementos que tenemos en el formato sin necesidad, digamos, de hablar puntualmente sobre un deporte. O sea, ese es como digamos, la intención, que lo hagamos en un primer ejercicio ahí, así, de esa forma, que yo creo que no nos vamos a demorar más de 45 minutos y haciéndolo de esa forma, y luego tratamos entonces de hacer un ejemplo donde ya vamos a hablar de cada una de las características de una cierta modalidad deportiva, por ejemplo, y cómo se pueden comportar dentro dentro del modelo. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento o Yo tengo una arrancamos. pregunta. Sí, claro. Vea, yo tengo mi primer campeonato fundamental es en mayo, del 13 al 18. Luego viene otra fundamental en junio, otra en julio y otra en agosto. O sea que 3 meses seguidos. Otra vez, mayo. En mayo tengo un campeonato nacional. Luego vamos a junio, julio y agosto. Y agosto. Junio, ¿Y ya no hay más? Ahí tengo 3 seguidas. Y luego pasamos al mes de noviembre. En el mes de noviembre tengo 2. Se le silenció. En el mes de noviembre tengo 2 seguidos. ¿Seguidos en cuanto a semana? Sí, señor. De noviembre 12 al 15 y después de noviembre del 25 al 29. ¿Qué deporte, profe? El Tejo. En el Tejo, muy bien. Bien, miren, ese es bastante interesante porque pues ahí lo que podemos hacer, digamos, es hacer un primer ATR bastante amplio, y para los próximos ATR de cada competencia nos toca determinar si alcanzamos a hacer de nuevo acumulación y transformación o si solamente hacemos transformación y realización. ¿Ya? O sea, entonces ahí tomamos la decisión si decimos, bueno, si es un mes completo, por ejemplo, en un mes alcanzamos a hacer un micro de acumulación, por ejemplo, 2 de transformación y la competencia que es el de realización. Y ese micro de acumulación, o sea, ese micro que tenemos en la acumulación, muchas veces cumples con una función regenerativa. O sea que, ¿qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar es un microciclo de restablecimiento. ¿Listo? En esa acumulación. Por eso les digo que vamos a hacer un ejemplo general, que por eso ni siquiera voy a poner deporte, sino para que vamos mirando qué va en cada espacio, qué va en cada casilla, y luego arrancamos entonces con el ejemplo de cada uno en su deporte y vamos resolviendo dudas. Entonces van preguntando y vamos resolviendo todas esas inquietudes. ¿Listo? Perfecto. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces vamos a arrancar, como les digo, lo que nos va a marcar, digamos, como la planificación van a ser esas competencias. Por eso voy a hacer algo muy, digamos, como muy cuadradito, muy normal, muy normalito, para que nos encaje bien y podamos ver el ejemplo de qué es lo que dice cada uno de estos. Aquí tenemos objetivos del mesociclos, los meses, o sea, eso es para el calendario, la fecha como tal. Después de los meses, entonces tenemos los micros. ¿Dónde van los micros? Acá tenemos el rango de las semanas. Esto normalmente lo trabajamos de lunes a domingo. Las competencias.
Aquí van las competencias, que es lo primero que vamos a hacer. Acá tenemos test pedagógicos, pruebas biomédicas, días de entrenamiento, número de sesiones, volumen del meso, intensidad según la tabla, volumen de la tabla, volumen del micro y los componentes de la preparación deportiva. O sea, cuánto vamos a dedicar por micro a la preparación física general, cuánto al especial, cuánto a lo técnico-táctico y cuánto a lo psicológico. Miren, aquí hay algo importante. Para nosotros cuantificar en este momento el volumen y la intensidad, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo con tiempo, ¿listo? ¿Por qué lo vamos a hacer con tiempo? No sé si en el día de ayer alcanzamos a ver una diapositiva que nos muestra las diferentes formas en las que podemos cuantificar tanto el volumen como la intensidad, pero digamos que el tiempo es como un parámetro bastante general y además es un elemento que es inexorable, ¿ya? ¿A qué me refiero? O sea, el tiempo siempre va incluido. Usted puede decir, por ejemplo, que va a trabajar con tonelaje o que va a trabajar con kilómetros, pero pues esos kilómetros y esos tonelajes también llevan en algún momento una relación de tiempo. Entonces es importante tenerlo en cuenta y pues para hacerlo de una forma más general, en este ejemplo, pues vamos a cuantificar ese volumen con tiempo. Y normalmente en el macro lo hacemos así. ¿Dónde lo desglosamos y dónde lo ajustamos, digamos, hacia lo que necesitamos en cada modalidad deportiva? En el plan de cargas, que es en el mesociclo, y en los microciclos. Ahí es donde decimos, bueno, en mi deporte trabajamos principalmente con tonelaje, o otros dicen que trabajan principalmente con kilómetros, entonces de acuerdo a eso se van orientando de una forma más específica, pero ya llamándolo o llevándolo a cabo en el mesociclo y en los microciclos. Recuerden que esto se va desglosando poco a poco, ¿no? O sea, esto va pasando del macro al meso, al micro, y cada vez que se va desglosando, se va haciendo más específico, ¿no? O sea, nos va a hablar mucho más puntual de los elementos que tenemos que analizar. Listo, denme un segundito que sí quiero mostrarles esa diapositiva de la que les estoy hablando. Yo no recuerdo si esto lo alcanzamos a ver el día de ayer, pero pues vamos a verlo rápidamente para que este elemento quede claro. Bien, ahí tengo las diapositivas. Entonces, miren, ¿qué nos dice aquí? Aquí nos dice el tipo de deporte, el índice de volumen y el índice de intensidad. O sea, cómo podemos cuantificar el volumen y cómo podemos cuantificar la intensidad en esos diferentes tipos de deporte. Entonces es bueno que lo tengan en cuenta porque digamos, como les digo, esto lo saben más ustedes porque lo sabe más, digamos, cada quien que trabaja en su propio deporte. Por ejemplo, yo en el tenis, ¿qué he llegado a hacer? En el tenis a veces cuando yo cuantifico el volumen del trabajo técnico, lo cuantifico a través de número de golpes, o sea, lo cuantifico por las bolas que golpea el jugador. Cuando estamos haciendo mucho trabajo técnico. ¿Por qué? Porque ese volumen me determina también un tipo de fatiga localizada, principalmente en los miembros superiores. Entonces, yo ya tengo, digamos, como unas tablas y unos estándares ahí donde yo digo el volumen, digamos, el volumen máximo del 100% son 600 bolas, 500 bolas, y eso depende también del jugador. Y a partir de ahí, entonces yo digo, bueno, voy a trabajar con un volumen 5, con un volumen 4, con un volumen 3, 2, 1, y eso depende pues de la cantidad de bolas. Pero eso son características, como les digo, específicas de cada deporte.
Aquí en lo general nos dice que los deportes cíclicos, entonces normalmente el índice de volumen es longitud en distancia en kilómetros y tiempos de recorridos en horas. Y la intensidad normalmente está dada por la velocidad. En algunos también, por ejemplo, más específicamente como en el ciclismo, pues se trabaja con vatios para cuantificar la intensidad, y algunos también llegan a utilizar la frecuencia cardíaca, aunque pues no sea un indicador bastante acertado. ¿Listo? Acá nos habla, por ejemplo, gimnasia, saltos en el agua como los clavados, y nos dice número de elementos, o sea, número de repeticiones, algo similar a lo que le digo que hacemos con el trabajo técnico en el tenis. Número de elementos son número de repeticiones técnicas como tal. Las uniones y todas las combinaciones también de cada uno de esos elementos técnicos. Y la intensidad, pues también se cuantifica de esa forma dependiendo pues de la calidad en la que se hagan esos elementos. En los juegos deportivos, que aquí entonces es donde entra el fútbol, el baloncesto, el voleibol, todos estos juegos deportivos, dicen tiempos de ejecución de los ejercicios, o sea que principalmente se cuantifica el volumen con tiempo y también con el número de las actividades. Ya cuando se van a hacer trabajos específicos, por ejemplo, de preparación física, pues ya el entrenador determinará si lo hace con tonelaje, con kilómetros, pero normalmente pues se cuantifica con tiempo. Y la intensidad, número de acciones técnicas y las combinaciones también por unidad de tiempo, o sea, combinando los tiempos de ejecución de los diferentes elementos técnicos. Recordemos que pues si de pronto necesitamos hacerlo en un tiempo menor, pues la intensidad va a aumentar, ¿no? En la halterofilia, o sea, el levantamiento de pesas, el levantamiento olímpico, lo que es el tonelaje, que es lo que les decía, pues la cantidad de kilogramos que va a mover, número de intentos o los levantamientos también. Y la intensidad, peso relativo de la haltera como tal, y pues también se utiliza mucho lo que conocemos como la percepción subjetiva del esfuerzo. Se utiliza bastante, no solamente en la halterofilia, aunque ahí se está usando mucho, pero también la intensidad, se está utilizando mucho la valoración de la intensidad con esa percepción subjetiva del esfuerzo. Incluso hay investigaciones que dicen que es el mejor indicador de intensidad. ¿Qué es lo que pasa? Que esa percepción subjetiva del esfuerzo hay que saberla manejar y hay que educar a los deportistas para que ellos puedan dar un resultado acertado, un número acertado sobre realmente cómo se sienten. Pero se dice pues que es el mejor indicador porque es un indicador que no se altera por otras variables, sino que definitivamente el deportista está diciendo cómo se siente ese día específico y cómo se siente al realizar esa tarea específica. En los deportes de combate, por ejemplo, tiempo y número de las actividades de entrenamiento, o sea, también se cuantifica normalmente por tiempo, y el número de los medios por unidad de tiempo en la intensidad y promedios de la calificación también, o sea, utilizando también percepción subjetiva del esfuerzo. ¿Listo? Bueno, teniendo esto en cuenta, como les decía, vamos Hola. Sí, qué pena le pregunto, profe, teniendo en cuenta lo que usted decía en halterofilia, ¿se refiere a la escala de Borg? Sí, la escala de Borg original o modificada. Sí, cualquiera. Ah, bueno, sí, chévere, sí. Listo, gracias, profe. Sí, recuerden que siempre es mejor tratar de trabajar con lo original, sino que es que la modificada es más práctica, ¿no? Porque la modificada va de 1 a 10, entonces pues es más fácil valorarlo de esa forma, pero la original pues tiene unos subvalores que son bastante interesantes para poder analizarlos, pero como les digo, eso depende mucho de cómo se eduque a los deportistas para que la aprendan a manejar y también del ojo que tenga el entrenador para poderla manejar. Porque hay entrenadores incluso que aprenden a conocer también a los deportistas, que viendo al deportista entrenar con 10, 15 minutos de entreno, incluso saben que no durmió bien o que no ha comido bien o que de pronto tiene algún problema socioafectivo o algo por el estilo que lo está afectando. Hay entrenadores pues que llegan a desarrollar esa habilidad y
Y eso es bastante bueno, realmente es bastante bueno porque muchas veces un deportista que entrena bajo unas condiciones de estas lo que hace es más daño que beneficio. ¿Ya? Entonces eso es importante también a veces aprenderlo a manejar. Bueno, volvamos entonces a nuestro formato de Excel. Bien, entonces, teniendo en cuenta lo que les decía hace un rato, vamos a cuantificar el volumen por el tiempo. Pero entonces vamos a ubicar las competencias. Miren, ¿qué vamos a hacer en este ejemplo que les digo que va a ser un ejemplo muy neutral? Muy neutral, pero pues un ejemplo también bastante como cuadriculado para poder que nosotros eh, establezcamos entonces cómo vamos a llevar a cabo la planificación específica en cada deporte. Vamos a ubicar primero entonces lo que son las fechas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que coger un calendario y con calendario en mano empezar a introducir entonces cada uno de los meses y las semanas que se van a ir desarrollando en esos meses. Entonces, por ejemplo, pues el primer mes va a ser el mes de enero. Voy a coger el calendario que tiene, pues ustedes también me pueden ayudar ahí. Vamos a empezar a trabajar desde enero, pero entonces, como el 1 de enero de este 2021 fue viernes, eh, pues normalmente no vamos a empezar a trabajar un viernes y menos 1 de enero, ¿no? Entonces, digamos que empezamos a trabajar el lunes 4. ¿Qué quiere decir entonces? Que el primer rango de la primera semana va del 4 de enero al 10 de enero. Entonces, ese lo ubicamos aquí, del 4 al 10 de enero. Mis profes, pregunta, ¿ustedes en cuanto al diligenciamiento de ese formato lo han manejado desde el macrociclo tradicional o ya han hecho alguno de estos según este modelo ATR? Pregunto. Nosotros hemos manejado este modelo, pues, el de ATR. Entonces tiene claridad en cuanto a Sí, llenar el formulario, el formato. sí, sí, señor. Reinaldo, Y yo lo he hecho con el modelo tradicional, en ATR no lo he hecho. ok. Profe Paola. Profe Paola, no está por allí. Profe, a ver, profe Salsa Brest, no sé quién es, profe Salsa Brest, profe Alemán, cuéntame, profe. Profe, buenas noches, su espacio. Pues yo no le entendí nada, mi Listo. profe, no sé qué nos dijo. No, tiene problemas el profe ahí con el sonido, no sé qué pasará. Pero Aló, bueno, profe, ¿me escucha? ahora sí, profe, lo escuchamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Profe, noches. Un saludo para todos los compañeros. Gracias nuevamente, profe, pues por su valioso tiempo y por el tradicional, que todo se basa dependiendo de Bueno, profe, le alcancé a entender que ha manejado desde el modelo tradicional. El profe José Antonio Natación me dijo que sí, que ya lo había manejado por allí. Listo, aquí yo quiero compartirles, antes de continuar viendo el video, al final vamos a llegar a algo como esto, ¿ok? Pero yo me tomé la molestia de hacer como la secuencia que se debe llenar para poder ir diligenciando pues el formato. Y vemos que el primer punto, como lo decía el profe Rodrigo allí, era las fechas según el calendario que
vamos a trabajar. El primer punto para diligenciar son las fechas, ¿ok? Y me imagino que todos saben por qué va del 4 al 10, del 11 al 17, pues porque tenemos en cuenta los 7 días de la semana, ¿ok? Entonces los 7 días, así no los trabajemos, así no los entrenemos, tenemos que poner los 7 días en este primer punto, ¿sí? El segundo punto, claro que aquí entran los 7 días, sean festivos o no, o se trabaje o no. Llueva o relampaguee. El segundo punto es el mes, ¿sí? Entonces, ya teniendo las fechas, ya yo identifico los meses, voy desarrollando y llenando el formato. El paso 3 es pasar a poner las competencias que competen pues, en nuestro macrociclo, tanto las competencias preparatorias como las competencias fundamentales. El paso 4 es llegar a poner el objetivo del meso, ¿sí? Si en el objetivo del mesociclo voy a poner fuerza máxima, resistencia aeróbica, fuerza rápida mixta, todo depende de lo que vimos anteriormente, de lo que debe ir en los mesociclos de acumulación, transformación, realización. El punto 5 es las pruebas biomédicas que se van a desarrollar. Punto 6, test pedagógico. Punto 7, la secuencia de los microciclos, cuántos microciclos vamos a trabajar. El punto 8 es los días de entrenamiento. Hay días que vamos a trabajar 6 días nada más, 3 días, otros serán 2, todo depende de la competencia. Entonces, a medida que vamos a ir avanzando, diligenciando el formulario con el profe Rodrigo allí, eh, ustedes se van a dar cuenta que eh, ya después teniendo esta secuencia va a ser más fácil de poder diligenciarlo. ¿Por qué lo digo? Porque en algún momento, cuando ustedes se sienten a llenarlo, van a decir, ah, madre, ¿qué era lo que iba primero? Primero es esto, primero lo otro. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Preguntas, por favor, en cuanto al formato, aunque pues vamos apenas a empezar a llenarlo. A raíz de que se va llenando este formulario, o se fue llenando este formato en el curso anterior, eh, salieron varias dudas, inquietudes, ¿sí? Que ahí se fueron resolviendo en este momento. Si ustedes tienen alguna también duda, inquietud, inmediatamente lo hacen saber y miramos, lo podemos resolver desde acá. ¿Listo? Esa es la primera semana que tenemos entonces en nuestro calendario. Ahí entonces vendría la siguiente semana que iría del 11 al 17. Del 11 al 17 y la siguiente semana va del 18 al 24. Y tendríamos la última semana que va del 25 al 31. Entonces, todos estos días corresponden al mes de enero. Entonces, ¿qué hacemos acá? Cogemos todas estas celdas y le damos acá donde dice combinar y centrar. Y aquí entonces colocamos enero. Bien, entonces ya tenemos nuestro primer mes, ya tenemos el mes de enero ahí planificado. Ahora vamos a febrero y como les decía, pues vamos a ir hasta el mes de julio, ¿listo? Entonces vamos con febrero, febrero va del 1 al 7, va del 8 al 14, va del 11 al 17, perdón. Tiene que corregir en el primer mes, en la tercera semana del 17 al 24, no del 17 al 14, profesor. Sí, señor, tiene toda la razón.
Es que se me corrió el calendario. Del 1 al 7 y del 8 al 14. Ah, no, perdón, espera un momentico. Del 4 al 10, del 11 al 17, del 18 al 14. 18, del 18 al 24, profesor. Sí, señor. Aquí está. El 18 Sí, al 24. Vale, gracias. sí, bueno, ya. Bueno, Sí, ahí estaba el error. Bien, gracias. bueno, Vamos entonces del 8 al 14. Ahorita vamos del 15 al 21. Ajá. Y la última semana entonces del mes de febrero iría del 22 al 28. Sí, claro. ¿Listo? Entonces acá combinamos y centramos. Le damos febrero. ¿Listo? Bien, ya tenemos el mes de febrero. Vamos con marzo. Marzo entonces tenemos, del primero de este año está como bastante ajustado al calendario. Marzo tenemos del 1 al 6. Tenemos, no, perdón, del 1 al 7, ¿no? Del 1 Marzo al del 1 7. al 7. Del 1 al Sí, 7. Señor. Del 8 al 14. Del 8 al 14. Sí. Del 15 al 21. Ajá. Del 22 al 28. al 28. Bien. Muy bien, miren, entonces este sería el mes enero, febrero y aquí ya vamos con marzo. Mes de marzo. Mes de marzo, sí. Ahora, el siguiente, empezaríamos, tendríamos que empezar del 29, porque pues no nos podemos saltar los días. Vamos a Claro. empezar del 29 al 4. Ajá. ¿Listo? Luego Claro. vamos entonces del 5 al 11. Pero anótelo, profesor, anótelo. Del 5 al 11. Pero Del anótelo, 12 profesor, al no 18. está anotando. Anótelo que no aparece anotado. Creo que está como un poco lento porque aquí yo sí lo veo. 5 al 11, 12 al 18. Profe, Creo que está llegando un poquito tarde la señal. yo le hago una pregunta en Semana Santa. Normalmente en Semana Santa se entrena, ¿no? O sea, normalmente se continúa con el entreno, pues por lo menos en mi deporte en Semana Santa, incluso hasta los niños aprovechan y tratan de ir doble jornada, porque no tienen clase, ¿no? Pero pues eso también depende de cómo ustedes lo manejen en sus determinadas modalidades, ¿no? Ah, claro. Y este mes entonces terminamos del 26 al 2. ¿Listo? Profe, Miren que este es teniendo en un cuenta, mes, tenemos nuestro primer mes de 5 micros, disculpe, que es profe. abril. Bien, ahora vamos con mayo. Y mayo entonces lo tenemos del 3 al 9, del 10 al 16, del 17 al 23, del 24, del 30, uy, del 24 al 30, y aquí teníamos entonces el mes de mayo. Vamos con junio. Junio entonces iniciaría el 31 de mayo, es el 6, el 7 al 13, del 14 al 20, el 21 al 27, Profe, la vista se congeló. y Allá, yo creo que podríamos dejar ahí allá a ustedes les junio. está saliendo, pero acá no está apareciendo. Para que estos días de julio
incluso aquí alcanzamos a meter julio, pero con la intención de lo que yo les había hablado en un inicio, y es que estos días de julio, ¿sí? Creo que intentan decirme algo y de pronto es este error que hay por aquí. A ver, Profe, del quedó 7 hasta al marzo, no se 13. ve más. ¿El profe sí nos está escuchando? Yo creo que no. Ahí sí, ahí los escucho. Sí, es que no estaba saliendo, profe, no estaba saliendo. Se había quedado hasta marzo, mitad de abril se había quedado. Pero ya se puede ver. Pues sí, ahí se ve completo hasta junio, 21, 27 va. Bueno, es que parece que se está quedando como pegado un poco la señal. Y miren, del 5 al 11 de julio. Esto de julio ahorita lo vamos a ver, que es lo que yo les he dicho que recomiendo mucho de utilizar dentro del modelo ATR, que es el periodo de tránsito. Esos por lo menos unos 2 días. Bien, entonces ya teniendo el calendario, ¿qué es lo que vamos a hacer con el calendario? Vamos a definir entonces cuándo vamos a competir. O sea, cuándo van a ser nuestras competencias fundamentales. Primero, pues ubicamos esas competencias fundamentales porque van a ser las que nos van a ir como marcando el ritmo del ATR. Vamos a tratar de hacer entonces aquí dos ATRs largos y dos ATRs muy normales. Vamos a hacer el primero en marzo. Entonces, en marzo vamos a tener nuestra primera competencia fundamental. Y el segundo vamos a tenerlo en junio. Entonces, aquí vamos a tener nuestra segunda competencia fundamental. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer donde dice mesociclo, vamos a ubicar entonces el tipo de mesociclo. Entonces, vamos a arrancar con acumulación, porque el formato ya va dando hasta incluso unos colores ahí. Transformación. Y llegamos entonces a nuestra primera realización en el mes de marzo. En abril, entonces, volvemos a iniciar con acumulación. Luego transformación. Y nuestra segunda y última realización por el momento. ¿Listo? Entonces, aquí ya vamos a tener cada uno, digamos, de los mesociclos que vamos a hacer. ¿Qué más podemos establecer? Entonces, lo que podemos establecer, como yo les decía, es las competencias preparatorias. Recuerden, miren, competencias preparatorias podemos tener en cualquier momento. ¿Listo? Lo importante dentro del modelo es que las competencias fundamentales siempre queden en la realización. Entonces, por ejemplo, yo podría meter aquí en febrero, que sería como adecuado meter una competencia preparatoria por aquí en el mes de febrero, en el segundo micro de febrero. Podría ubicar otra competencia preparatoria, por ejemplo, también acá en la transformación. Aquí podría ir otra competencia preparatoria. Y ponga mucha atención a lo que voy a hacer en este momento, para que miren que son cuestiones que pueden llegar a pasar. Miren, por ejemplo, aquí en junio voy a meter aquí una competencia preparatoria. ¿Listo? ¿Sí podría ir o no podría ir esa competencia preparatoria ahí? ¿Qué creen ustedes? Sí, continuación. No. Sí, sí, sigue continuando el proceso. Uh-huh. Si sigue continuando ¿Alguien el dice proceso, que no? Pero está, Pues está, es realización, técnicamente sí, ¿no? está muy pegado a la competencia fundamental. Sí, pero recuerden que como esta competencia, miren, esta competencia es una competencia preparatoria, esa competencia, digamos, aquí nos va a servir porque cuando nosotros nos remontamos a la realización, recuerden que la realización tiene
unas características de trabajo muy similares a la competencia. Entonces, justamente esa competencia preparatoria nos va a servir como trabajo dentro de la misma realización, ¿ya? Entonces, puede ir ahí, incluso muchas veces se buscan competencias preparatorias ahí, aunque eso también va a depender mucho de la modalidad deportiva, ¿listo? Aunque Profesor, en la profesor, mayoría de los pero deportes, sería ¿sí? preferible hacerla la semana antes, ¿no? Sí, podría ser. Por ejemplo, podríamos también tenerla aquí. Lo que quiero que ustedes Exactamente, entiendan eso es. con esto, porque también yo la podría tener, hijo de madre, perdón, oí lo que no era, pero No, podría yo ahí. también tenerla aquí. Y no hay problema. Es que, ¿qué pasa con las competencias? Miren, lo que pasa con las competencias es lo siguiente. Las competencias normalmente no las podemos exigir nosotros. Las competencias están amarradas al calendario. Miren lo que nos decía el compañero de Tejo. Tiene Justin, ¿no? Freddy, bueno, Freddy tiene, bueno, Freddy tiene esas competencias ahí seguidas. ¿Y qué nos toca hacer como entrenadores? Ajustarnos a ese calendario, ¿ya? Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo digo puedo decir lo siguiente. Digamos, hay una competencia aquí. Es muy pegada a la competencia fundamental, pero resulta que esa competencia preparatoria es en la misma ciudad donde va a ser la competencia fundamental. No, digamos que los rivales son, digamos, rivales que no van a generar como un desgaste tan amplio y puedo ir yo a trabajar y a pulir cosas dentro de esa competencia preparatoria. Entonces, pues yo aprovecho y compito, de una vez voy adecuando a mi deportista e incluso puedo tomar la decisión en algún momento de que no, la competencia está muy complicada, muy dura, nos retiramos porque no podemos seguir con este desgaste físico. Eso ya depende pues del entrenador, pero se puede aprovechar y hacerlo ahí. ¿Listo? Mis profe, preguntas hasta ahí, hasta el paso 1, 2, 3 y 4, que es el de llenar este formato. Hay preguntas hasta allí, vamos todo normal, recordando cómo lo podemos llenar, los que ya lo han desarrollado desde los otros modelos. No va bien claro, profe. Está bien bueno, está bien explicado. Sí, profe, hasta ahora todo bien. Bueno, ¿cuál va a ser la tareita para mañana, mis profes? Que tengamos lleno este formato hasta allí, hasta donde va, ¿ok? Ok. Y mañana continuamos diligenciando el que tengan, o sea, si ustedes verán si trabajan desde el computador o imprimen el formato y lo van llenando a mano, ¿sí? Pero lo ideal es que mientras el profe va explicando, ¿sí? Vamos llenando pues el formato que tengamos allá, ¿ok? Entonces, importante para que cuando lleguemos a los puntos donde debemos poner volumen del mes o la intensidad del mes o el volumen de la tabla, pues podamos hacerlo de una mejor manera. Listo, profe. O sea, ya vamos por hoy así, profe. Perdón, que pregunte. Si no hay alguna duda, inquietud. Listo. Bueno, entonces damos por finalizado por hoy, mis profes. Nos vemos mañana. Recuerden tener el formato, por favor. Y bueno, nos vemos mañana. Feliz noche para todos. Listo, profe. Gracias. Muy amable, Bendiciones. gracias. Bendiciones a Listo, todos. profe, buenas noches.